Quizás conozcas a Peppa Pig, pero no estos misterios, porque a pesar de ser un programa para niños, Peppa Pig tiene muchos misterios que aún no se han resuelto. Aquí hay algunos de los más populares. En nuestro video anterior, te contamos un secreto sobre el señor zorro y cómo podría ser en realidad un ladrón. Y hoy, te vamos a contar un secreto sobre un pariente cercano del señor zorro, el señor lobo. El señor lobo es uno de los personajes más sospechosos en Peppa Pig. Como sabemos, en Peppa Pig, todos los animales, a pesar de su naturaleza, viven en armonía. Pero el señor lobo podría ser una excepción. A lo largo de la serie, hemos visto al señor lobo mostrar su verdadera naturaleza en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en uno de los episodios, Papá Cerdito y el señor lobo deciden ir de picnic, pero primero tienen que cruzar un río en un bote. Mientras viajan, Papá Lobo sigue mencionando lo hambriento que está, y mira a Papá Cerdito de una manera bastante inusual. Aunque podría estar mirando la canasta de picnic, no lo parece. Parece que está más interesado en Papá Cerdito que en la comida dentro de la canasta de picnic. Y hay más. En otro episodio, Papá Cerdito construye una casa para la familia Lobo, y cuando el señor Lobo viene a revisar la casa, hace una broma sobre el material que se usó para construirla. Y si no sabes, ese chiste es una referencia a la historia de los 3 cerditos. Al ver todos estos detalles, uno podría pensar que el señor Lobo en realidad es un depredador. Pero no podemos asegurarlo. Peppa tiene 4 años y George tiene 18 meses. Ambos están en la misma clase en la escuela, junto con todos los amigos de Peppa y todos los amigos de George. Tienen la misma maestra, Madame Gazelle, y las mismas lecciones. Pero la pregunta aquí es esta. Si George está en la escuela, con 18 meses de edad, entonces seguramente Peppa también habría estado en la escuela cuando tenía 18 meses. Si este fuera el caso, entonces Peppa habría estado aprendiendo las mismas cosas en ese entonces que Jorge está aprendiendo ahora. Excepto que Peppa también está aprendiendo las mismas cosas ahora que Jorge está aprendiendo ahora. Bueno, esto es muy confuso pensarlo. ¿Está Peppa destinada a repetir el mismo año escolar una y otra vez? ¿O acaso Jorge lo aventaron de lleno a la escuela y debe tener las mismas lecciones que los niños de 4 años? Además, ¿por qué siquiera alguno de ellos está en la escuela? Algunas personas podrían argumentar que no es una escuela, es un grupo infantil. Por eso todos los niños están juntos. Pero hay 2 respuestas para esto. Primero, ese lugar es demasiado estructurado para ser un grupo infantil. Y el lugar al que van Peppa y George es una escuela. Esto se demuestra por el hecho de que todos los niños se sientan ahí, se comportan y escuchan a la maestra. De hecho, aprenden cosas, en lugar de pelear por el arenero y hacerse pipí en la esquina del salón, y luego tratar de cubrirlo. En segundo lugar, se le llama escuela en varias ocasiones, especialmente cuando ocurre algo fuera de lo común, como la kermés escolar y la obra de teatro escolar. Entonces, ¿por qué todos estos niños de diferentes edades están en el mismo salón de clases? Este es uno de los mayores misterios de Peppa Pig. Ahora, hablemos de uno de los misterios más inquietantes de Peppa Pig. Como sabemos, en Peppa Pig, diferentes especies de animales viven juntas. Por ejemplo, hay personajes como cerdos, conejos, osos, zorros, leones y otros en el programa. Pero el problema aquí es, ¿qué comen? Seguramente no carne, ¿verdad? Porque si personajes como el señor zorro y el señor lobo comen carne, entonces eso alteraría todo el ecosistema del programa. Estos animales no estarían viviendo juntos en esa situación. Pero no podemos negar completamente el hecho de que estos animales no comen carne, porque en el episodio El camión de bomberos, vemos a Papá Cerdo y su equipo de fútbol reuniéndose para una parrillada. Cuando vemos a los participantes en la parrillada, podemos ver que hay una cebra, un conejo y un pony que son vegetarianos. Pero además de ellos, también tenemos al señor toro y al señor cerdo en esta parrillada. Y los dos representan los 2 grupos más grandes de carnes usadas en parrilladas en todo el mundo, la carne de res y la de cerdo. Entonces, ¿qué tipo de parrillada puede hacer un grupo de animales como este? Ya no es un secreto que Madame Gazelle es una vampira. Aunque los creadores de Peppa Pig nunca lo han dicho abiertamente, en realidad tiene cientos de años, lo que genera otras preguntas sobre ella, como ¿cuál es su verdadero nombre? Madame no es un nombre, y Gacela solo es su especie. Otro misterio es que Madame Gazelle solía estar en una banda con sus hermanas llamada Rocking Gazelles. En un episodio donde los niños dibujan a sus familias, nos enteramos de que sus hermanas se llaman Greta y Gretel, pero aún no sabemos el verdadero nombre de Madame Gazelle. En un episodio de fiesta de despedida, una de sus hermanas la llama Gigi, que son las iniciales de su nombre, G y G. La segunda G es de Gazelle, pero ¿y la primera? Como los nombres de sus hermanas también empiezan con G, Greta y Gretel, quizá el nombre de Madame Gazelle también empieza con G. ¿Pero cuál podría ser? Al igual que su pasado, esto también es un misterio. A lo largo del programa, se han mencionado animales salvajes, y hay algo que siempre se mantiene constante. Siempre parecen temerles. En algunos episodios,
como el cumpleaños de Wendy Wolf, los niños se asustan ante la posibilidad de que haya un animal salvaje, solo para descubrir que era la abuela de Wendy. Y también en el episodio Pedro el Vaquero, donde los niños, una vez más, se asustan ante la posibilidad de un animal salvaje, solo para descubrir que era solo un pajarito, aunque Pedro bromea diciendo que era un águila. No es sorprendente, ya que los pájaros parecen ser los únicos animales normales en el universo de Peppa Pig. Y en el episodio donde todos los niños van al zoológico, con la reacción de la señorita Gacela ante el señor León y la señora Cocodrilo, esto refuerza la idea de que los leones y los cocodrilos son animales salvajes. Pero obviamente, no lo son, ¿verdad? Y aquí es donde entra la parte de la teoría. Y para ser honesto, esto es menos una teoría y más una suposición. No se muestra mucha evidencia para hacer una teoría adecuada, pero se muestra lo suficiente como para hacer una suposición. La suposición de que en el universo de Peppa Pig hay dos tipos de animales, los animales salvajes y los civilizados. Puede que se hayan separado en algún punto, donde un grupo se quedó y siguió siendo solo animales, y el otro grupo evolucionó y desarrolló una civilización. Pero lo misterioso es que, aunque vivan juntos en paz, ¿qué comen? ¿Carne o verduras? Sin duda, este es uno de los mayores misterios. En Peppa Pig, descubrimos que no hay solo una papa que habla, sino dos. Además de eso, uno de ellos, Super Papa, incluso tiene superpoderes. Al principio, todos pensaban que Super Papa era solo el señor Papa usando una capa y calzoncillos rojos, pero al verlos juntos, nos dimos cuenta de que son personajes diferentes. Más allá de estos dos grandes vegetales, en el episodio El show navideño del señor Papa, conocemos a más raíces y verduras parlantes. Señora Zanahoria, Arándano y Brote. Todos son frutas y verduras con sus propias vidas, brazos, piernas y voces. Está claro que estos personajes no están destinados a los platos de los niños, pero ¿de dónde salieron estos vegetales pensantes? Algunos fanáticos piensan que podrían ser el resultado de experimentos en un laboratorio que dieron vida a vegetales comunes. Super Papa, con su habilidad para volar, aumenta el misterio. ¿Habrá otros como el señor Betabel allá afuera? ¿Y si estos vegetales son el resultado de experimentos científicos? ¿Quién está detrás de todo esto? Estas preguntas añaden una capa de misterio al mundo de Peppa Pig. ¿Dónde viven los humanos? Además de animales que hablan, verduras que bailan y celebridades, el mundo de Peppa también tiene algunos humanos. Esto es bastante claro cuando vemos a una persona interpretando a Santa Claus en la obra del señor Papa. Otro episodio donde vemos a una persona común, en la serie de Peppa, es cuando vemos a un pirata pasando justo enfrente de la estación de policía de la ciudad, durante el momento en que el policía dice que no entiende por qué los piratas nunca acudían a ellos para recuperar su dinero. Así que, concluimos que hay al menos 3 grupos de seres en el mundo de Peppa. Animales que hablan, también vegetales que hablan, y algunos humanos también, pero rara vez los vemos. Entonces, ¿dónde viven realmente? Definitivamente, este es uno de los mayores misterios en Peppa Pig. Así que estos fueron algunos de los misterios en Peppa Pig. Y como siempre, nos vemos en el próximo video.